Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una clase esquemática de las venas de miembro inferior, sencillas, para que de forma muy rápida se aprendan conceptos que son así muy fundamentales. Nosotros tenemos el recorrido en esta pantallita que les hice, en nuestra pizarra digital, de las arterias de miembro inferior, donde vemos a la arteria femoral, que da su gran tronco tan importante, que es la arteria femoral profunda, que cuando llega al anillo del tercer aductor se convierte en arteria poplitea, que en un momento dado va a dar dos ramas, la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo, y que este tronco tibio-peroneo a su vez se va a dividir en arteria tibial posterior, que va a dar las ramas plantar externa y plantar interna, respectivamente, con todas las ramas que nosotros conocemos que la arteria da, y además otra arteria que se llama arteria peronea. Esta arteria peronea, en la porción final, se divide en dos ramas que son las malleolares, internas y externas, lo mismo que la arteria tibial anterior. Hay grandes anastomosis entre ellas. La arteria tibial anterior es, si ustedes se acuerdan, la que se continúa con el nombre de arteria pedia, se encargaba de dar irrigación al dorso de nuestro pie, y la arteria tibial posterior la que llevaba irrigación a la planta de nuestro pie, pasando por detrás del maléolo interno. Habiendo hecho esta breve descripción, vamos a ver que las venas de miembro inferior se dividen en venas a las que llamamos profundas y venas a las que llamamos superficiales. Las venas profundas, vamos a empezar desde la porción distal hacia la proximal, son dos venas por arteria, es decir, la arteria tibial anterior está acompañada de dos venas profundas. ¿Bien? Las arterias plantares y las arterias tibiales posteriores también están acompañadas por dos venas profundas. Lo mismo que la arteria peronea, también tiene dos venas profundas que las acompañan. La particularidad del miembro inferior es que el tronco tibio-peroneo, la vena femoral, la arteria poplitea y la arteria femoral tienen o la acompañan o están acompañadas por un único tronco venoso profundo. Esa es la particularidad que tenemos que conocer, que hay una sola vena femoral a nivel de la vena femoral profunda, de la vena poplitea y del tronco tibio-peroneo. Estos tres vasos son solamente un vaso por cada arteria, una vena por cada arteria. En cambio, desde el tronco tibio-peroneo hasta la porción distal son dos venas por cada arteria. ¿Sí? Por cada arteria son dos venas. Eso es lo que se tienen que acordar como importante. Bien, ahora, la vena poplitea se encuentra en general, en realidad, profunda con respecto a la arteria. Y la vena femoral profunda, en realidad se llama vena femoral profunda porque la acompaña la vena, es la vena femoral que acompaña a la arteria femoral. También, para no confundirla con la vena, con la colateral venosa que acompaña a la arteria femoral profunda, recuerden que ahí tenemos una, es lo que deben recordar, tiene una disposición particular. Si yo tengo a la arteria femoral de esta manera, vamos a poner un poquito más grueso. Si yo tengo a la arteria femoral recorriendo desde la arcada crural hasta el anillo del tercer aductor, este recorrido, vamos a imaginarnos que esa es la arteria femoral, la vena inicialmente se coloca por fuera de la arteria, pero luego se coloca por debajo de ella y luego se coloca por dentro de ella, en la arcada crural. Estas relaciones que tiene la arteria y la vena son importantes. Bien, entonces, desde su origen
a nivel del anillo del tercer aductor, la vena es externa en el extremo inferior, cruza por debajo en la parte media y se coloca interna en el extremo superior en donde está la arcada crural. Este sería el anillo del aductor mayor y esta sería la arcada crural. Este es el recorrido general del vaso que corresponde a la arteria femoral, acompañada por una única vena. Bien, ese es un detalle anatómico importante y esto está acompañado obviamente por algunos filetitos o por un filete nervioso que corresponde a un nervio que es el nervio crural o rama por lo menos del nervio crural, ¿bien? O femoral que vimos la clase pasada. Entonces, con respecto a las venas profundas, lo que tienen que recordar es que son venas que acompañan a las arterias que reciben el drenaje obviamente venoso de distal a proximal, que están dotadas de válvulas y que van a recibir los afluentes que serían ramas que acompañan a las colaterales de las arterias, ¿sí? O sea que hay una serie de afluentes que van recibiendo estas venas que acompañan en realidad a las ramas colaterales que van dando los vasos arteriales. Son homólogos, ¿bien? Tienen el mismo recorrido. Lo que ustedes tienen que recordar como detalle, que no se lo tienen que olvidar, es que las venas profundas son 2 por arteria desde el tronco tibio peroneo hacia distal y desde el tronco tibio peroneo hacia proximal, con excepción de la arteria tibial anterior, son únicamente un solo tronco venoso por arteria. Y destacar las relaciones que tiene la vena femoral con respecto a la arteria femoral en el tercio inferior, en el tercio medio y en el tercio superior. Es como que ustedes tienen que separar por tercios. Bien, entonces tengo un tercio superior donde la vena se encuentra por dentro, un tercio medio donde la vena se encuentra cruzando por detrás a la arteria y un tercio inferior donde la vena es externa con respecto a la arteria. Una vez descrita esta situación, vamos a describir cuáles son las venas superficiales. Las venas superficiales, si esto es medial y esto es una vista lateral, vamos a ver que comienzan normalmente en el dorso del pie. En el dorso del pie a nivel medial tiene su origen una vena a través de ramos venosos mediotarsiales que van a recibir ramos digitales y también las anastomosis de las venas que vienen de la planta del pie. Y hay arcos dorsales que se van a formar en forma, podemos decir, variable en el dorso de nuestro pie que dan origen a una vena que se llama vena marginal. O sea, la irrigación o el drenaje venoso del dorso de nuestro pie es la vena marginal. En este caso es la vena marginal medial o interna. Esa vena marginal va a dar origen a otra vena que se llama vena safena. Esa vena safena del lado interno recibe el nombre de vena safena interna o magna porque es la mayor de todas. Entonces lo que hace la vena safena es pasar por delante de nuestro tobillo, del lado interno, por delante del maléolo interno, pasa por delante, es anterior, y comienza a recorrer la parte medial y se hace prácticamente posterointerna, hasta que termina dando o recibiendo obviamente todo el drenaje venoso de la parte anterointerna de la pierna, de nuestro muslo, para terminar perforando la aponeurosis crural y a través de un callado terminar en la vena femoral profunda, en esta vena que tenemos acá. Cuando atraviesa esa aponeurosis, que se llama aponeurosis crural, que está atravesada por numerosos orificios, terminan o está limitada por un ligamento que se llama ligamento de Early-Moores. No nos importa. Lo que más importante de todo esto es que esta vena, que se llama vena safena magna, o también hoy se la llama magna, pero anteriormente la llamábamos interna, pasa por delante del maléolo interno, recorre la parte anterointerna de nuestra pierna, haciéndose posterior a nivel de la rodilla, recorre o sigue el recorrido interno de nuestra pierna y a nivel de lo que se llama el triángulo de Scarpa, que es un lugar topográfico limitado por músculos,
Bien, este sería el triángulo de Scarpa. Este nivel se dice a nivel del triángulo de Scarpa, que está limitado por el sartorio y el pectíneo y hacia arriba por la arcada crural. Ya en algún momento vamos a ver un poco más de anatomía regional y topográfica para que lo entiendan. Realiza un callado que termina finalmente en la vena femoral profunda. Y en este sector hay un ganglio que se llama el ganglio del callado de la vena safena magna. Esta es una vena entonces que comienza como vena marginal interna, pasa por delante del maléolo interno, recorre todo el miembro inferior en sentido anterior interno hasta el callado de la safena. Del lado lateral ocurre lo mismo, o sea, del dorso de nuestro pie van a aparecer o va a recibir el drenaje venoso de la parte plantar, de la región plantar, del dorso de nuestro pie, obviamente, y se origina una vena que se llama vena marginal externa. Esta vena marginal externa pasa por detrás del maléolo externo o de nuestro tobillo externo, se hace posterior, es superficial obviamente porque esto es un plano superficial, atraviesa la aponeurosis y se comienza a hacer profunda pasando por debajo del músculo tricepsural y termina realizando un callado a nivel de la vena poplitea. O sea que lo que hace esta vena, que es otra vena que se llama safena, esta vena safena externa, es recibir el drenaje venoso de la parte posterior de nuestra pierna y termina en la vena femoral profunda. Entonces tenemos, obviamente, también hay un ganglio o una cadena ganglionar que la acompaña. Lo importante de esto es saber dónde se origina cada uno, cuáles son las relaciones que tienen con los maléolos y dónde termina cada una. Y de acuerdo con el recorrido regional que tiene, ustedes se van a dar cuenta del drenaje que tienen. Eso es lo más importante. Obviamente, están dotadas de válvulas, son venas superficiales que muchas veces se utilizan para hacer bypass a nivel cardíaco y tienen múltiples usos quirúrgicos, pero fundamentalmente forman parte del sistema venoso periférico que ocasiona mucha patología. Es muy frecuente la presencia de varicosidades en los dos territorios de las venas safenas, por eso es importante saber dónde se originan, las relaciones que tienen con el maléolo y dónde terminan. Cada una de estas venas está acompañada superficialmente por un nervio que en este caso es el nervio safeno interno y en este caso sería el nervio safeno externo. Vamos a dibujarlo como corresponde. El safeno interno comienza en el tercio inferior de nuestra pierna. Si ustedes se acuerdan, era un ramo terminal del nervio femoral o crural, y el safeno externo junto con su accesorio era un ramo del ciático popliteo externo y del ciático popliteo interno. ¿Se acuerdan? O de la arteria o del nervio tibial posterior. ¿Se acuerdan que nacían desde el nervio ciático, que es el que recorría toda la parte posterior de nuestra pierna? Una vez descrito esto, me interesa que ustedes recuerden, además, los grandes grupos ganglionares que existen. Voy a volver sobre esto. Nosotros tenemos en este sector, si nosotros dibujáramos esto, vamos a recortar esto, vamos a seleccionar esto un segundito así, para que nos sirva este gráfico que tenemos acá. Perdón, a ver si lo puedo volver. No, vamos a volver a seleccionarlo. Vamos a copiarlo y vamos a ir a otra hoja porque me interesa para que ustedes, ahí está, lo tenemos aquí. Vamos a borrar todo esto que ustedes ya lo conocemos, que son los vasos safenos, porque nos interesa ahora saber cuál es el recorrido que tienen los vasos linfáticos en los miembros inferiores. Los miembros inferiores o dentro de los miembros inferiores hay ganglios o grupos ganglionares. Vamos a hablar entonces de los ganglios. ¿Bien? Vamos a ver los linfáticos, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen la propiedad de obviamente hacer que la linfa recorra en sentido ascendente todo el drenaje para terminar en la circulación mayor a nivel de los confluentes yúgulo-subclavios. Pero en el mientras tanto hay una serie de ganglios que se ubican acompañando a los
grandes vasos, o sea que tengo ganglios que son profundos. Si nosotros tenemos acá a nuestra arteria femoral, que pronto se va a convertir en arteria poplitea, esa arteria poplitea va a dar la arteria tibial anterior, esa arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo, el tronco tibio peroneo va a dar los vasos malleolares y además los vasos tibiales posteriores para dar luego los vasos plantares. Entonces, esto es femoral, esto es popliteo, esto es tibial anterior y esto es tibial posterior. A nivel de estos vasos, femoral, popliteo, tibial posterior y tibial anterior son los lugares en donde hay ganglios linfáticos importantes para que ustedes reconozcan y sepan. Entonces tenemos acá una serie de ganglios a nivel tibial posterior que acompañan a los vasos tibiales posteriores, a nivel de los vasos tibiales anteriores, a nivel de la arteria poplitea y a nivel de la arteria femoral. Estos paquetes ganglionares que acompañan a estos vasos van ascendiendo la linfa, van haciendo que la linfa drene en sentido caudocefálico. Es decir, la linfa va drenando siempre en vasos que están o en cadenas ganglionares que están por encima y así sucesivamente. Entonces tenemos a nivel de los grandes troncos vasculares de miembros inferiores cadenas ganglionares muy importantes para recordar. Entonces estas serían cadenas ganglionares profundas y todas van a drenar en un grupo ganglionar, la mayoría que está ubicada en este sector que tengo aquí. Bien, ¿qué sería este sector? A ver, perdón. En este sector que yo tengo aquí, acá, en ese sector de ahí. Ahí es donde van a drenar todas estas cadenas ganglionares. Bien, en este sector que tengo aquí, en la región que se llama inguinal. Entonces nosotros vamos a tener básicamente que si recortamos este sector, vamos a encontrarnos que hay una aponeurosis que se llama aponeurosis crural, que está acribillada, por eso se llama aponeurosis cribiforme, está llena de puntitos porque está atravesada por vasos sanguíneos. Nosotros tenemos a una vena, que es la vena femoral. Esa vena se lo dibujo más en grande, ¿no? Esta vena femoral, ahora vamos a hacerlo más grosero, esta vena femoral profunda, bien, esta vena femoral profunda está por dentro de la arteria en este sector, o sea que por fuera yo tengo a nuestra arteria, ¿sí? Bien, por fuera tengo la arteria, entonces, esto sería vamos a en su segmento superior sería esto, ¿no? Entonces, esto sería externo y esto sería medial o interno, ¿bien? En la arcada crural. Entonces, nosotros tenemos una vena superficial, que es la vena safena magna, que realiza un callado para terminar en la vena femoral. Entonces, eso que tenemos acá sería este vaso grande, es la vena femoral. Y este vasito que tengo acá es la vena safena magna. Esa vena safena magna, cuando realiza un callado, atraviesa la aponeurosis superficial. Si yo tuviera la aponeurosis, imaginémonos que tenemos, vamos a dibujarlo acá pequeño, tenemos aquí el hueso, que sería el fémur en este caso, vamos a imaginarnos que esto es nuestro fémur, este sería nuestro fémur. Sabemos que por delante hay un grupo, o sea, si esto es interno y esto es externo, nosotros sabemos que está rodeado completamente de músculos, ¿bien? Más o menos, vamos a imaginarnos que tenemos, entonces, ¿se acuerdan que en la cara interna del fémur no había prácticamente inserciones musculares, que se insertaban en el labio interno de esta manera el vasto interno y el vasto externo, que había también grupos musculares posteriores y que también hay grupos musculares internos? Bueno, no importa. Lo importante que recordemos es que en este sector interno, en la parte interna, nosotros acá tenemos a la arteria femoral
y a la vena femoral. Bien, cuando subimos un poquito más, estos músculos van a ser más acintados, obviamente. Lo que yo les quiero recordar, simplemente que todo esto tiene una aponeurosis profunda, bien, que cubre estos músculos. Pero además de haber una aponeurosis profunda, hay una aponeurosis superficial. Yo se las pinto acá de color a esa aponeurosis superficial, esto que es medial lo borramos. La aponeurosis superficial se las dibujo solo por encima. Esa aponeurosis superficial es la lámina cribiforme, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esta sería la aponeurosis superficial. Por fuera yo tengo la piel, vamos a imaginarnos que tenemos piel por fuera. Vamos a poner este color que es parecido más a la piel. Vamos a aclararlo un poquito, ahí, esta sería nuestra piel. Tenemos la piel por fuera. De todo esto tenemos la piel, ¿no? Bien. Por debajo de la piel, ¿qué tenemos? Tejido celular adiposo, mucho tejido celular adiposo. Entonces ahí hay tejido celular adiposo. La aponeurosis profunda es la celeste, la aponeurosis superficial es la que está gris y luego tengo la piel. La vena safena viene por aquí por dentro. Perdón, qué tonta. Esto es interno, entonces viene por aquí. Entonces esa vena safena lo que tiene que hacer es realizar un callado y terminar en esa vena femoral en la región inguinal, en este sector. A esa lámina se la llama lámina cribiforme. Los grupos ganglionares que acompañan a la vena safena, que están por encima o superficial con respecto a la aponeurosis superficial, forman una cadena ganglionar. Estos ganglios forman una cadena ganglionar que se llaman ganglios inguinales superficiales. Y esos ganglios inguinales superficiales se dividen en 4 grupos. ¿Cómo se dividen en 4 grupos? Nos imaginamos que tenemos esa aponeurosis superficial y que tenemos el callado de la vena safena magna. Nosotros lo que tenemos que hacer es trazar 2 líneas imaginarias a nivel de ese callado y dividir en 4 cuadrantes diferentes a los grupos ganglionares. Vamos a hacerlo de esta manera. Nos imaginamos que vamos a seleccionar este plano que tenemos acá, ese plano que tenemos ahí, y a esto, lo vamos a dividir pasando por 2 líneas, esa línea que tenemos ahí, a nivel del callado, ahí tenemos una línea, vamos a pintarla de otro color, por ejemplo, de un color negro, esa es una de las líneas, y la otra línea pasa por aquí. Ven que tenemos 2 líneas diferentes, no se pintó, ahí, una línea y otra. La línea o la intersección entre las líneas está a nivel de ¿qué? Si se fijan ustedes, está a nivel acá del callado de la safena cuando llega a la femoral. Todo esto por encima de la aponeurosis superficial del muslo o lámina cribiforme. Esto divide en 4 cuadrantes, ahí no me quedó bien, en 4 cuadrantes. Si ustedes se fijan, vamos acá, me quedó ahí. En 4 cuadrantes diferentes, ¿ven? Un cuadrante superior e interno, un cuadrante superior y externo, un cuadrante inferior e interno y un cuadrante inferior y externo. Son 4 cuadrantes diferentes. Entonces, en cada uno de esos cuadrantes, que los vuelvo a mencionar, este sería un cuadrante superior y externo, este sería un cuadrante superior interno, este sería un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. En cada uno de estos cuadrantes va a haber un grupo de ganglios, que sería el grupo ganglionar superficial, a ver si lo podemos pintar en blanco, el grupo ganglionar superficial inferior interno, el grupo ganglionar superficial superinterno, superexterno e inferoexterno. Estos paquetes ganglionares que están ubicados en la región inguinal, separados por una cruz en 4 cuadrantes, esta cruz es imaginaria, arbitraria, que las trazamos donde la vena safena magna hace su callado, nos permite dividir en cuadrantes. Por eso ustedes van a leer
que determinado grupo ganglionar drena su linfa en el grupo ganglionar superexterno de las cadenas ganglionares inguinales superficiales. Entonces es para que ustedes se den cuenta qué significa esa división en grupos de los ganglios inguinales superficiales en la región crural. Pero si nosotros atravesamos esa aponeurosis, nos encontramos en otro espacio anatómico que es la profundidad. Y dentro de la profundidad hay otros grupos ganglionares que son los ganglios inguinales que son profundos. O sea que tengo ganglios inguinales superficiales y por debajo de esa aponeurosis tengo ganglios inguinales pero profundos. Y de estos hay algo que tenemos que recordar que es un clásico de la anatomía. Si ustedes se acuerdan, teníamos la espina ilíaca anterosuperior, la escotatura ignominada, la espina ilíaca anteroinferior, el borde anterior del hueso ilíaco y la espina del pubis. Esto sería un poco, yo se lo dibujo recortado, una parte del hueso coxal, que ya lo dibujamos muchas veces, que ya lo hemos dibujado como muchas veces, se lo quiero simplemente recordar, vamos a pintarlo de un colorcito como para que recuerden que es hueso esto. Esta sería esto que tengo aquí, sería nuestra espina ilíaca anterosuperior. Esto que tengo aquí sería la espina del pubis. Y entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis hay un ligamento que se llama ligamento crural. Ese ligamento crural o ligamento femoral es un espesamiento de una aponeurosis y está unida en realidad a la arcada o al borde anterior por otra membrana que separa dos lagunas, esta arcada crural. Este es un poco el orificio que permite el ingreso de los grandes vasos arteriales y los grandes vasos arteriales al muslo y la confluencia de la vena femoral. En esta arcada, o sea, la parte más externa, hay un grupo de músculos. Primero tengo un músculo aquí, que es el músculo sartorio, porque el músculo sartorio, ustedes se acuerdan que se inserta aquí. Y por aquí tengo otro músculo que es muy importante, que es el psoas ilíaco. Bien, entonces tengo dos músculos importantes, el psoas ilíaco y el sartorio. Vamos a pintarlo de color naranja para que nos recordemos que son músculos, ¿no? Entonces, este es el sartorio y este es el psoas ilíaco. Acompañando al psoas ilíaco hay un nervio, vamos a pintarlo negro, un nervio que es el nervio femoralo-crural. Y junto con el sartorio, el nervio femorocutáneo. No nos importa tanto eso, ¿no? Por fuera hay tejido celular, por dentro hay tejido celular adiposo que acompaña estos vasos. Ahora, en esta lagunita que tenemos acá, tenemos a los vasos arteriales estos y venosos que se constituyen como arteria femoral que se continúa hacia arriba, como arteria ilíaca externa, en realidad sería la arteria ilíaca externa que se continúa como arteria femoral. Esta sería la arteria femoral que está por fuera, porque esto sería externo. Y por dentro tengo a la vena femoral esta, ¿bien? Que está acompañándola. Y por dentro hay un ganglio que me interesa que se acuerden, un paquete ganglionar que se llaman ganglios de Cloquet. Vamos a pintarlo de verde, no sé por qué lo pinté de amarillo ahí. Esos ganglios que están aquí se llaman ganglios de Cloquet. Entonces, este paquete ganglionar que tengo acá se llaman ganglios de Cloquet. Cloquet. Bien, son los ganglios de Cloquet. Esos ganglios de Cloquet son internos con respecto al paquete vascular. La vena es interna con respecto a la arteria y acá tengo el paquete ganglionar. Esos son los ganglios más profundos. Acá hay una serie de ligamentos y aponeurosis que vamos a estudiar muy bien cuando veamos otros temas que tienen que ver con la pared del abdomen, pero me interesa simplemente que sepan cómo es esta arcada femoral, los elementos musculares y vasculares que hay por las relaciones importantes que tienen entre ellos. Hubiese sido muy lindo poder ver más de anatomía topográfica, que es la relación de todos los elementos que estuvimos estudiando entre sí, pero me interesa simplemente, como para terminar, la anatomía descriptiva del miembro inferior, que recuerden estos detalles anatómicos que son importantes de la anatomía clásica del miembro inferior. Con esto me despido y espero obviamente todas sus dudas. Saludos a todos.